Piper, lo estaban entrevistando. Imagínense ustedes, un señor que tiene opiniones tan importantes y tan serias, ¿verdad? Lo estaban entrevistando y le preguntaron, ¿por qué cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Y él respondió, porque mi mamá me lo dijo. Si no, ¿cómo es eso, verdad? ¿Qué respuesta es esa? Porque mi mamá me lo dijo. Bueno, es que él, al igual que algunos de nosotros, fue instruido en la Biblia por su mamá, por su abuela. ¿Cuántos de ustedes conocieron al Señor por medio de su papá? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes conocieron al Señor por medio de su mamá? ¿Sí? ¿Cuántos oyeron de la Biblia por medio de su mamá? Bueno, hay algunos. Pues, al igual que algunos de nosotros, el profesor John Piper fue instruido por su madre, obviamente. Al igual que Timoteo. Timoteo fue instruido por su abuela Loida y su madre Eunice, nos dice la carta a Timoteo. Mi madre está por cumplir 97 años, es una anciana. Y mi madre me enseñó a buscar capítulos y versículos en la Biblia. Me llevó a la iglesia de niño. Pero también hace unos días, pocos días, me dijo, cuando la vida es larga, y ella ha tenido una larga vida, 97 años, cuando la vida es larga, las memorias y la nostalgia también son largas. Era un poco filosófica estaba mi mamá ese día, ¿verdad? La memoria y la nostalgia también son largas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que uno tiene muchos recuerdos de muchas cosas y también tiene cosas que extraña, cosas que añora, cosas que atesora en la mente. Tenemos nosotros atesorado un cúmulo de cosas que Dios nos ha hecho o que Dios ha hecho a nuestro favor. Yo he estado platicando con algunos de ustedes muy profundamente en estos días y he descubierto realmente esas cosas que llevamos atesoradas desde hace mucho tiempo, especialmente cosas en donde Dios nos ha rescatado de grandes peligros y de grandes males, de accidentes, de enfermedades, de la muerte, de situaciones difíciles de toda clase. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Bueno, una memoria, como dice mi madre, una memoria larga y una nostalgia larga de cosas que Dios ha hecho por nosotros. Cuando usted ha estado en peligro, ¿cómo se ha manifestado el Señor? Cuando usted ha tenido necesidades, ¿cómo se ha manifestado el Señor? ¿De cuántos miles de problemas el Señor nos ha sacado? De peligros que nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos y Dios nos ha rescatado de esos peligros. Y la pregunta es, ¿cómo puede usted explicar eso? Bueno, de muchas de esas cosas Dios nos ha sacado a través de su palabra. Dios nos ha sanado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha liberado a través de su palabra. Y un poeta de Israel compuso una lista de testimonios, una larga lista de testimonios de salud, una larga lista de testimonios de salvación. Los versos de su poema revelan a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso que rescata a su pueblo de toda clase de peligros. Su canto se halla en el himnario de Israel, que son los salmos, ¿verdad? Ese es el himnario de Israel. Y especialmente nos referimos al Salmo 107, del cual ya leímos una porción. Y si tuviera yo que resumir de qué nos habla este canto, diría que Dios, que alabamos a Dios más bien, porque su palabra nos rescató de todos los problemas. Por lo menos hasta ahora nos ha rescatado de todos los problemas.
Alabamos a Dios porque nos ha rescatado de todos los problemas. Y tal vez si tuviéramos que usar un versículo como símbolo de lo que vamos a usar hoy, pero vamos a ver varias cosas, usaría yo el versículo 20. Mire usted el Salmo 107, versículo 20. ¿Qué dice el Salmo 107, versículo 20? Dice, oiga esto, qué hermoso. Dice que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Dios envió su palabra y nos sanó. Ahora, esta palabra que nos sana empieza aquí en los versículos 1 al 3, contándonos o preparándonos para contarnos la historia de su fidelidad. Una historia que viene de la palabra de Dios. Mire, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice Jehová acá. El nombre de Dios aparece 13 veces en este breve salmo. Y luego aparece la palabra misericordia, para siempre es su misericordia. Aparece unas 5 veces la palabra misericordia. Aparece ahí en el versículo 1. Luego aparece también en el versículo 8. También aparece en el versículo 15. También aparece en el versículo 21 y aparece en el versículo 31. Todas las veces que aparece la palabra misericordia. Para siempre es su misericordia. Ahora, cuando nosotros hablamos de esa misericordia, estamos hablando del amor leal de Dios. Dios que ha querido mostrar su lealtad al hombre y su amor al hombre. Pero los versículos 2 y 3 nos sitúan en qué momento fue que se dio esa manifestación del amor leal de Dios. Y ese momento está ahí en 2 y 3. Dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y luego el 3, que es el más revelador, que dice, los que ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. ¿Saben ustedes cuándo es que ocurrió esto que está aquí? Es cuando el pueblo retornó del exilio. El pueblo había hecho el mal. El pueblo se había alejado de Dios. Y por eso es que las 10 tribus del norte se fueron a la cautividad, según nos dice Segundo de Reyes, capítulo 17. Y las tribus del norte a la cautividad, y luego las tribus del sur, las 2 tribus que quedaban en el sur, también se fueron a la cautividad, según Segundo de Reyes, capítulo 25. Y quedó la tierra sin gente, ¿sí? Todos a la cautividad. Quedaron algunos desperdigados por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que este salmo nos está hablando de gente que había estado en el exilio y que de alguna manera había experimentado el favor de Dios. Y por eso dice, díganlo los redimidos. ¿Qué quiere decir redimidos? Redimidos quiere decir rescatados. Redimidos quiere decir comprados. Redimidos quiere decir que han sido devueltos de alguna manera a una comunión con la tierra de Israel. Díganos los redimidos de Jehová. ¿De qué fueron comprados? ¿De qué fueron redimidos? Fueron comprados y redimidos del poder del enemigo. O sea que un poder más grande que el enemigo, el poder de Dios, los rescató y los trajo de vuelta a una condición de comunión con la tierra del pueblo de Dios y con Dios. Y por eso dice el 3, los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Los ha traído de todas partes. Ahora, nos va a explicar en la parte que sigue, nos va a explicar realmente la condición por la que pasaron estos exilados, estos que habían estado fuera. Mire el versículo 4. El versículo 4 dice, anduvieron perdidos por el desierto. ¡Wow! Algunos de nosotros nos podemos identificar con esa experiencia de estar perdidos en el desierto, ¿verdad?
A mí la noche que me trajeron aquí me dijeron, lo vamos a dejar allá en el desierto, me dijeron, pero así se llama el lugar, ¿verdad? Y me dejaron en el desierto allá, ¿sí? Entonces aquí lo dejamos en el desierto. Bueno, dije yo, aquí me quedo en el desierto. Pero aquí está hablando de otro desierto. Y algunos de nosotros nos podemos identificar con el paso por otros desiertos, ¿sí? Otros lugares donde ha habido realmente peligro. Y en ese peligro, aquí no dice que hubiesen estado en esa condición directamente por alguna forma de castigo o algo. No dice eso. Solo dice que anduvieron perdidos en el desierto. Yo hoy en la mañana hablaba con un hermano aquí que me dijo, yo estuve perdido en el desierto. No sabía si vivía o moría. ¿Sí? Pero dice, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Ahora yo les quiero mostrar una cosa hermosa que hay en este salmo. Es una estructura que presenta el salmo en 3 ocasiones específicamente. Porque primero relata la prueba, perdidos en el desierto, y luego la respuesta, cuando ellos clamaron a Dios. ¿Qué dice el versículo 6? Dice que clamaron a Dios. Ahora miren ustedes todo lo que pasó por haber clamado a Dios. Resulta que anduvieron en el desierto, pero mire el versículo 7, Dios los llevó a una ciudad habitable. Del desierto a la ciudad. ¿Qué tal? Desierto es no gente, no casas, no servicios, nada, ¿sí? ¿Y los llevó a dónde? A una ciudad habitable. Mire otra cosa, soledad y sin camino. ¿Qué dice el versículo 7? Los dirigió por camino derecho, ¿sí? Es la fidelidad de Dios hacia sus hijos. Mire que estuvieron hambrientos y sedientos, versículo 5. Mire qué pasó el versículo 9. Sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Los que tuvieron hambre. Ahí está el cuidado providente de Dios, el cuidado amoroso de Dios. Anduvieron perdidos por el desierto, clamaron y Dios respondió. Amén. Eso es una bendición que algunos de nosotros aquí vivimos. Como me dijo el hermano hoy en la mañana, me dijo el hermano, no sabía si vivía o moría. No sabía si vivía o moría. Mire el versículo 10. Versículo 10 es un poco más complicado porque implica el abandono de Dios, el abandonar a Dios. Mire versículo 10. Algunos moraban en tinieblas. Dice sombras de muerte, ¿sí? Estaban aprisionados en aflicción y en hierros. O sea que la sombra se había convertido en una prisión. La sombra de muerte, perdón, se había convertido en una prisión y los tenía arrinconados. La sombra de muerte los tenía arrinconados en aflicción y en hierros. 2 formas de prisión. Una prisión es poética, metafórica, no es literal. ¿Cuál es la prisión que no es literal? La prisión de la aflicción. ¿Cuál es el problema? Estoy afligido. Pero otra sí es literal. Otra prisión es literal cuando dice en hierros. Ahí están las cadenas. Esas son cadenas las que están en juego. Pero miren por qué es que estaban en esa condición. Por eso decía yo que abandonaron a Dios. Dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. La rebeldía, el rechazo a la palabra de Jehová. Pero no es solo el rechazo a la palabra de Jehová, es el aborrecimiento del consejo de Jehová. Así sigue el versículo 11, el consejo de Jehová, el consejo del Altísimo. Así que, como los que anduvieron perdidos en el desierto, tuvieron respuestas, así también estos que moraban en tinieblas tuvieron respuestas. Pero vino una respuesta que más bien no se veía, no se podía ver la respuesta al principio porque estaban
estaban realmente abandonados, habían abandonado a Dios y estaban en una condición que no era realmente posible ayudarlos. ¿Por qué no era posible ayudarlos? Porque fueron rebeldes a la palabra y porque aborrecieron el consejo. Por eso dice el final del versículo 12, no hubo quien los ayudase, eran inalcanzables, no se podía extender la mano para ayudarlos. Dios no lo podía hacer mientras ellos habían abandonado el consejo. ¿Qué pasó? Mire el versículo 13, igual que el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Clamaron. ¿Qué dice el versículo 13? Entonces clamaron a Jehová. ¿Y qué pasó? Los libró de sus angustias. ¿Qué pasó? Los sacó de las tinieblas. Mire, 14, las tinieblas de 14 van con las tinieblas de 10. Las tinieblas de 14 van con las tinieblas de 10. Los que moraban en tinieblas, 14 los sacó de las tinieblas. Y de la sombra de muerte de 14 va con la sombra de muerte de 10. ¿Sí? Y rompió sus prisiones. Estaban aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Sí? Ahí está la liberación de las prisiones en el versículo 14 también, que va con las prisiones del versículo 10. Así que alábenlo por su misericordia. ¿Por qué? Porque versículo 16, quebrantó las puertas de bronce, el hierro que los tenía retenidos, el hierro que los tenía agarrados. Dios quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó cerrojos de hierro. Ahí está el hierro de versículo 10 al final. El hierro del versículo 10. Ahora, aquí dijimos que había sido por el clamor, ¿verdad? Clamaron, versículo 13. Clamaron, versículo 6. ¿Qué es lo que les está rescatando en cada momento? Bueno, yo diría que el versículo, lo que nos dice en versículo 20, ¿verdad? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En cada caso, lo que nos libra de la ruina es la palabra de Dios. Esa palabra cuya presencia y existencia estamos celebrando el día de hoy. Así que anduvieron perdidos, moraban en tinieblas, y ahora miren el tercer lugar, versículo 17, fueron afligidos los insensatos. La insensatez. ¿Saben ustedes qué es la insensatez? ¿Qué es insensatez? Insensatez es, bíblicamente, rechazar la revelación de Dios. El hombre tonto le llama Proverbios. El hombre insensato le llama Proverbios. Es el que rechaza la palabra de Dios. Por eso es tan importante lo que sigue. El insensato, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, es que fue afligido. Ahora ese insensato, en medio de esa aflicción, llegó a un punto de insensatez que incluso dice que su ser interior abominó todo alimento. Quiere decir eso que se sintió deprimido y que no quería comer. Y al sentirse deprimido y no querer comer, lo llevó al punto de la muerte. Dice que estuvo hasta las puertas de la muerte. El insensato. Entonces, cuidado, abandonar la palabra de Dios, rechazar el mensaje de la palabra de Dios nos puede llevar a la depresión y a la aflicción y a estas cosas que menciona aquí, la rebelión, la aflicción y todo esto que está aquí. Pero miren, otra vez, versículo 19. ¿Cómo? Como el versículo 6, como el versículo 13, como el versículo 19 que dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de esas aflicciones, las aflicciones en las que había caído. Y 20, envió su palabra y los sanó.
¿Cuál es la insensatez? Rechazar la palabra de Dios. Rechazar la palabra de Dios es la insensatez. ¿Qué es realmente lo que te va a sanar al final? Recibir la palabra de Dios, versículo 20, y te sana y te libra de la ruina. Y por eso alaban su misericordia, o alaben la misericordia de Jehová y las maravillas para con los hijos de los hombres. Y luego, versículo 22, ofrezcan sacrificios de alabanza. Eso es como Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 15? Bueno, dice que el hombre creyente hace sacrificios. ¿Pero cuáles son sus sacrificios? Sacrificios de alabanza que honran su nombre. Ofrezcan esos sacrificios. Esos son nuestros sacrificios. Luego habla de otra clase ya hablamos de los que anduvieron en el desierto, hablamos de los que moraban en tinieblas, hablamos de los afligidos por insensatez. Ahora miren los del versículo 23. Estos son los que salieron a buscar fortuna. No hay nada de malo en salir a buscar fortuna. Es importante a veces salir a buscar fortuna. Y dice que estos son los que descienden al mar en naves. Esto es como quien se va a un puerto y se embarca en un navío y se va a buscar fortuna por el mundo. Y dice, y hacen negocios en las muchas aguas. Hacer negocios en las muchas aguas se refiere a los puertos, los muchos puertos que se visitan tratando de encontrar la fortuna a través de los negocios. Y no hay nada de malo en ello. Pero Dios está por encima de todas estas cosas. Dice que ellos han visto las obras de Jehová. Y también que han visto sus maravillas en las profundidades. ¿Y de qué manera? Bueno, porque la palabra de Dios se pronunció, versículo 25, palabra de Dios, seguimos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios se pronunció e hizo levantar un viento tempestuoso, encrespó las olas. Miren qué pasó con esas olas. No sé si ustedes han visto barcos cuando están en el mar más encrespado y más furioso, como los barcos parece que suben y uno cree que ya no van a subir más. Y suben y uno cree que ya no van a subir más. Y suben y uno cree que ya no van a subir más. Y suben mucho más. Y después, así como suben, así bajan también hasta unas profundidades donde parece que hay dos muros de agua aquí a los lados y los barcos como que caen en esa profundidad. ¿Qué dice ahí? Suben a los cielos, descienden a los abismos. Con razón, ¿qué sufren los marineros? Dice que los marineros se les derrite el alma. ¿Sí? Y dice que tiemblan, titubean como ebrios, claro, mientras el barco se está moviendo. ¿Cómo se pone la gente cuando el barco se está moviendo? Sí, así se pone la gente cuando el barco se está moviendo. ¿Sí? ¿Sí? Titubean como ebrios. Y toda su ciencia, todo su conocimiento del mar es inútil, no sirve de nada. No sirve de nada todo el conocimiento del mar. Pero entonces, ¿qué viene? Bueno, miren, como el versículo 6, como el versículo 13, como el versículo 19. ¿Qué viene? Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Se apaciguan las ondas, versículo 29. La tempestad se sosiega, primero, versículo 29, perdón. Versículo 29, la tempestad se sosiega y se apaciguan las ondas, ¿sí? Y finalmente, ¿en dónde andaban aquellos? Haciendo negocios en las muchas aguas que dijimos que eran los puertos. Mire qué dice el versículo 30 al final, y así los guía al puerto que deseaban. ¿Sí? Alaben la misericordia de Jehová, exáltenlo en la congregación del pueblo. Luego tenemos dos experiencias aquí. Ya con esto cerramos. Las dos experiencias van del 13 al 38.
o 33, perdón, al 38. Una es que Dios puede convertir los ríos en desierto. Para mí me dejaron en el desierto, les dije yo hace un rato, ¿verdad? Pero también hemos estado platicando de cómo Maragua está en medio de ¿qué? De un desierto. En medio de un desierto. Él convierte los ríos en desiertos. Y tenemos un río por ahí enorme, ¿verdad? Un río enorme. Bueno, y los manantiales de las aguas en sequedales. Él puede convertir el agua en desierto. Y la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan. ¿Sí? Dicen que por aquí habían personas peligrosas hace algunos años. ¿Sí? Por estas tierras, ¿verdad? Y de repente vinieron los hijos de Dios y tomaron control sobre todo esto, ¿verdad? Y ahora ya no hay, ya no están esos señores por acá. Pero lo que sí es la experiencia entonces de la bendición de Dios, porque dice el versículo 35, vuelve el desierto en estanques de aguas, ¿sí? El desierto, ahora estanques de aguas. Y la tierra seca en manantiales. Eso tenemos en el desierto acá. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? Mire lo que tenemos. Versículo 36. Ahí establece a los hambrientos, fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos, plantan viñas, rinden abundante fruto. ¿No es eso lo que el Señor nos ha permitido conocer a nosotros aquí en este desierto? Y dice, y los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Esa es una experiencia, La otra experiencia es la experiencia de los malos y los buenos. Aquí hay malos y buenos. Los malos, los violentos, a los que Él les convierte los ríos en desiertos, y los buenos a quienes Él bendice en los versículos 35 al 38. Pero miren la otra experiencia, 39 al 43. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. La tiranía se manifiesta en que algunos sufren malas consecuencias, pero también los príncipes sufren malas consecuencias. Los príncipes están ahí, Él esparce menosprecio sobre los príncipes. Hay un versículo muy lindo en Proverbios 21, capítulo 1, que dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y a lo que Él quiere lo inclina. Dios tiene a los hombres que gobiernan en sus manos, y nosotros no entendemos por qué hacen lo que hacen a veces, pero Dios los tiene en sus manos. Y por eso los hace a veces andar perdidos, vagabundos y sin camino. Los príncipes perdidos. Los príncipes están en la mano de Jehová y Él a lo que Él quiere, como los repartimientos de las aguas, a lo que Él quiere lo inclina. Pero mire lo que dice versículo 41. Los príncipes por un lado, los pobres por el otro. ¿Qué dice? ¿Quiénes somos los pobres según la Biblia? Los pobres en espíritu. Los pobres que reconocemos la grandeza de Dios. ¿Qué dice? Levanta de la miseria al pobre, hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos, alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Cómo termina? Hablando de la misericordia de Jehová, ¿cómo empezó? Porque para siempre es su misericordia. Y cómo es que Dios nos ha rescatado a todos nosotros de estos diferentes males, circunstancias difíciles, ciudades complicadas, desiertos. ¿Cómo es que Dios nos ha sanado de esto? Bueno,
Dice el Salmo 107:20, envió su palabra y lo sanó. Envió su palabra y lo sanó. La palabra se menciona en los versículos 11, palabra de Jehová, consejo del Altísimo. Versículo 20 y versículo 25, cuando él habló y su palabra hizo levantar el viento tempestuoso. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto para nosotros? ¿Qué es realmente? Bueno, nosotros aquí hemos oído su palabra de amor, esa palabra que nos ha dado salud. Esta palabra resume todos los peligros que hemos enfrentado, ya sea por error, ya sea por desobediencia, ya simplemente porque la providencia nos ubicó en circunstancias complicadas. Pero el magnífico amor de Dios, el amor leal de Dios que hizo, nos rescató. ¿Tiene usted memoria de cómo Dios lo ha librado aún de tantos peligros? ¿Cuánto a veces nosotros dudamos, cuando nosotros dudamos nos alejamos, nos extraviamos, o cuando el pecado nos derrota, nos agobia? ¿Qué ha hecho Dios? Ha tomado su palabra para salvarnos, sanarnos. Dios es misericordioso, a pesar de nuestras falencias, de nuestros errores. Dios ha sido compasivo. Dios nos ha dado su palabra que estamos celebrando hoy en día. En Jesús nos dio su perdón y por eso este salmo es un resumen del ministerio salvador de la palabra de Dios que nos ha librado de tantos males que ni siquiera podemos estar conscientes de ellos. Demos gracias a Dios por eso. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la dirección que ella cumple en nuestra vida. Gracias por tu llamado a la santidad, por tu llamado a la piedad. Y porque, Señor, tu misericordia se ha manifestado en nuestra vida, salvándola y sanándola a través de tu palabra. Y por eso te damos gracias hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.